Buenos días. Esta es la clase 18 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. En esta clase continuaremos con el estudio de modelos para analizar experimentos en órganos aislados in situ y nos concentraremos en el caso de intestino aislado in situ. En estos modelos, cuando hablamos de órganos in situ, tenemos un órgano en el que queremos conocer algo que ocurra dentro de él y estos órganos se mantienen de alguna manera bajo la circulación sanguínea del animal, o sea que la sangre, el órgano es irrigado por el sistema sanguíneo y también es inervado, por lo tanto es un modelo biológico bastante próximo a las condiciones in vivo y que permite obtener resultados muy confiables y orientadores a la hora de realizar estudios. Ahora analizaremos el modelo de intestino aislado in situ. También analizaremos el proceso de absorción del MFP a nivel intestinal. En un modelo completo, cuando se administra MFP por sonda orogástrica, como debemos recordar, siempre el MFP va acompañado de flúor. El MFP y el flúor llegaron al estómago y sufrieron los procesos que analizamos anteriormente, y el remanente de ambas sustancias va a pasar al intestino a través del píloro. El paso no va a ser instantáneo, sino que va a ser un flujo constante cuyo proceso podríamos caracterizar con una constante K1 y el pasaje para fluoruro con una constante K2. Cuando el MFP y el fluoruro se encuentran en el intestino pueden sufrir diversos procesos. En primer lugar, ambas sustancias podrían no ser absorbidas y eliminarse por materia fecal, también a una cierta velocidad caracterizada por procesos K7 y K6. El MFP, por su parte, podría hidrolizarse para formar fluoruro con una constante K4 o absorberse directamente con una constante K5 y el fluoruro absorberse con una constante K3. Algunos de estos procesos están parcialmente estudiados, como por ejemplo que en el intestino la hidrólisis de MFP a fluoruro ocurre dado que existe actividad enzimática capaz de hidrolizar el enlace entre el fósforo y entre el flúor y el MFP, generando fluoruro. También es conocido que el fluoruro se absorbe. Pero someteremos a estudio este modelo en la rata y con las concentraciones que estamos trabajando. Como hicimos con el estómago para simplificar el modelo, lo que podemos hacer es establecer dos ligaduras. Una ligadura a nivel del píloro y otra ligadura distal del píloro, unos 4 a 8 centímetros, de manera de aislar fundamentalmente la parte duodenal. De esta manera la constante K1 se hace 0, la constante K2 se hace 0, la 7 y la 6. Colocamos también un catéter en una de las ligaduras, por ejemplo en la ligadura distal, que nos permita obtener muestra. De esta manera solo nos quedamos con el proceso de hidrólisis de MFP y el proceso de absorción de fluoruro y absorción de MFP intacto, caracterizado por las constantes K3, K4 y K5. Bueno, realizamos el experimento. A través del catéter que extraeremos la muestra, llenamos con una solución de MFP, que a tiempo cero tenía 64,5 milimoles por litro y de fluoruro 4,2 milimoles por litro. Fuimos sacando muestras a los tiempos indicados en esta tabla y a través de técnicas de medición determinamos la concentración de MFP en la luz aislada y la concentración de fluoruro que podemos ver acá. Hasta los 75 minutos lo que podemos ver es que la concentración de MFP decreció y la concentración de fluoruro al principio aumentó para luego decrecer. Estos datos no nos permiten tomar ninguna decisión respecto de las constantes, dado que como el MFP desciende, puede estar en juego K4, K5 o las dos. A través de estos datos no lo podemos deducir. A su vez, K4 parece existir, porque como podemos ver acá, la concentración de fluoruro en el primer tramo del experimento, hasta los 45 minutos, aumenta. Si no hay flujo desde el estómago al intestino y esta concentración está aumentando y nuestra hipótesis, nuestro modelo biológico es correcto, esto nos está indicando de que K4 es existente. Pero eso no nos permite decir que K5 no existe.
Ahora pasaremos a analizar esta situación. Lo que vamos a hacer es centrar la atención en K4 y K5. Si los órdenes del proceso por el cual se produce la hidrólisis de MFP y la absorción de MFP de existir fuera el mismo, nosotros podríamos tomar esto como un proceso, como una sumatoria, donde acá tendríamos una constante global que es la suma de estas constantes, que representamos en este esquema. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en primer lugar es tratar de encontrar una constante una constante K, que es la suma de las constantes de hidrólisis y de absorción de MFP. Para eso utilizaremos los datos de esta tabla que lo tenemos en una planilla de cálculo. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es introducir estos datos de la tabla MM18.1 en nuestro espacio de trabajo. Para eso procedemos como de costumbre. Tabla MM18.1 con el comando read table desde el portapapeles. Introducimos los datos. Punto decimal, en mi caso es coma. Como estamos trabajando con una planilla de cálculo, para que nos respete las separaciones, a barra invertida y T, y encoding latín 1. Verificamos si la tabla ha sido introducida adecuadamente. Acá lo tenemos. Entonces podemos hacer un summary de esta tabla. Donde vemos que son todas variables numéricas. Entonces lo que vamos a hacer es analizar. Estamos buscando la constante global de decaimiento del MFP, para lo cual nos interesan estos valores que van hasta la fila 5, porque de acá en adelante ya es 0. Entonces lo que vamos a analizar es el orden de este proceso, si el orden es 0, 1 o 2, analizando las regresiones entre MFP y el tiempo, el logaritmo o la inversa. Entonces vamos a llamar ln tabla MM18.1 a nuestro objeto, donde vamos a almacenar el modelo lineal que relacionará el MFP en función del tiempo para la tabla MM18.1, pero acá le vamos a restringir que solo nos tome las filas que van de la 1 a la 5, porque las filas 6 y 7 las queremos excluir, y colocamos una coma indicando que son todas las columnas. Recuerde que acá es el primer término del corchete, indica las filas, el otro las columnas. Si no ponemos nada, toma todas las columnas, pero como ya le indicamos que tome MFP, no hace falta aclararlo acá. Entonces de esta manera estamos haciendo la regresión de MFP en función del tiempo. Si vemos el objeto LM tabla MM18.1, acá vemos, esta sería nuestra constante, y el R cuadrado 0,9107. Ahora lo que vamos a hacer es, reeditando el modelo lineal, vamos a cambiar un poco el tamaño, ahí estamos, reeditando el modelo lineal que tenemos acá, pero ahora lo que vamos a analizar es el logaritmo de la concentración de MFP en función del tiempo, y hacemos un summary. El otro nos había dado 0,91, este nos da 0,97 con esta constante 0,05, que es un mejor ajuste. Si quisiéramos ver si tenemos orden 2, reeditamos el modelo lineal, lo único que acá tendremos 1 dividido el MFP, lo mismo, y hacemos un summary y nos da un R cuadrado de 0,76. Entonces podemos ver, para orden 2 es 0,76, para orden 1, que lo tenemos acá, que es el logaritmo, es 0,97, y para orden 0 era 0,91.
Por lo tanto, aceptamos que el decaimiento sigue una función logarítmica del tiempo, por eso el orden es 1 y la constante de decaimiento sería 0,050, esta sería la constante global. Entonces, después de haber analizado las 3 regresiones de la variación de la concentración en función del tiempo para los primeros 60 minutos antes de que se agote el MFP utilizando concentración, logaritmo o 1 sobre t o 1 sobre concentración, hallamos que el mejor ajuste se hace con el logaritmo. Por lo tanto, esto nos está indicando de que podemos considerar como mejor ajuste el orden 1. Por lo tanto, en nuestra ecuación diferencial, la variación de MFP sería menos la constante global por MFP elevado a la 1. Si resolvemos esta sencilla ecuación diferencial, caemos en una ecuación exponencial de decaimiento simple, en el cual la concentración de MFP a lo largo del tiempo sería igual a la concentración inicial, en este caso, por ejemplo, 64, multiplicado por un término exponencial negativo, donde la constante de decaimiento es justamente el valor que hemos hallado de la regresión. Bueno, muy bien. Entonces, en la tabla MM 18.1 que acabamos de importar, acá tenemos los valores de flúor. Como podemos ver, a los 75 minutos se agotó el MFP, por lo tanto, la variación del fluoruro solo en estos tiempos se debería a la desaparición del fluoruro, porque ya no se estaría formando. Sin embargo, hacer una regresión con solo 2 puntos no sería lo más adecuado, por lo tanto vamos a tomar los últimos 3 puntos para hacer nuestro análisis de cómo desaparece el fluoruro. Entonces, para esto planteamos nuevamente un modelo lineal que lo llamamos, vamos a utilizar el mismo, que era el modelo lineal de la 18.1. Lo único que ahora vamos a analizar es el fluoruro en función del tiempo para esta misma tabla, pero vamos a tomar las columnas 5 a 7. Y hacemos un summary de este modelo, donde tenemos que el fluoruro en función del tiempo tiene esta constante y un R cuadrado de 0,97. Lo que vamos a analizar ahora es el modelo lineal para el logaritmo. Y hacemos el summary. Nos da un R cuadrado de 0,99, cuanto acá teníamos 0,97, por lo tanto nos quedamos que el logaritmo en función del tiempo tiene mejor ajuste, nos quedaría que el 1 es preferible sobre el 0, aunque los ajustes son bastante buenos en los dos casos. Y bueno, para continuar con nuestra forma de análisis, lo que hacemos ahora es 1 sobre la concentración de flúor y hacemos el summary. Nos da 0,9987 contra 0,9964. Acá lo que podemos ver es que el orden 2 parecería ser un poquito mejor de ajuste, pero digamos, si vemos los valores de P, 0,038 contra 0,023, los dos son menores al 0,05, por lo tanto, para simplificar, fundamentalmente porque estamos trabajando solo con 3 datos, siendo tan bueno el orden 1, el orden 2, es más explicable el orden 1, que estaría más asociado a un proceso de difusión sin ningún mecanismo molecular que tengamos que explicar. Luego haremos algunos otros experimentos para soportar mejor esta hipótesis y este resultado aceptado. Entonces, bueno, de esta manera, si volvemos a nuestro modelo que tenemos acá, estamos analizando esta constante K3 con los valores, como dijimos, de 60 minutos en adelante, 39, 26 y 16. Entonces, si aceptamos el orden 1, la ecuación diferencial para el flúor que nos queda es dF sobre T menos K3, que es nuestra constante, por F elevado a la 1, y la resolución de esto, como siempre, da una ecuación exponencial decreciente, donde la constante de nuestro proceso es justamente parte del exponente multiplicado por el tiempo del término exponencial. Bueno, con el fin de tener mejor información respecto a esta constante K3 que calculamos recién solo con 3 puntos, el experimento que podemos realizar y que se realizó es llenar el intestino aislado con una solución que solo tenga fluoruro, cosa que podamos analizar este proceso. Entonces colocamos fluoruro y vamos sacando muestra y analizamos durante 120 minutos la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo. Acá mostramos la media y el desvío estándar para tres experimentos.
Esos datos nosotros los tenemos en la tabla MM18.2 que tenemos acá, que vamos a importar, a introducir en nuestro espacio de trabajo. Esto lo vamos a introducir como tabla, entonces MM18.2 con el comando, como siempre, read table del portapapeles, incluyendo los encabezamientos, punto decimal, coma, el separador, barra invertida T, cuando trabajamos con planilla de cálculo, y encoding, que no es tan importante, pero es bueno mantener una costumbre de cómo ingresan en nuestro sistema los datos. Entonces verificamos si nuestros datos fueron adecuadamente introducidos. Siempre conviene un summary de la misma tabla, que veamos que son datos numéricos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, acá es todo fluoruro, no hay FFP, entonces todo esto es decaimiento por desaparición del fluoruro, por lo tanto vamos a hacer nuestros modelos. Vamos a crear un LM tabla MM18.2 y a esto le vamos a aplicar un modelo lineal que va a ser F en función de T para la tabla MM18.2 sin ninguna restricción, porque vamos a analizar todo el decaimiento. Entonces esto parece estar bien. Hacemos un summary de la tabla MM del LM tabla MM18.2 y acá tenemos, cuando analizamos F en función del tiempo, tenemos una constante de 0,53 y un R de 0,96. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el logaritmo de la concentración de fluoruro en función del tiempo. Pedimos un summary, ahora nos da un R cuadrado de 0,97, antes no había dado 0,96, ahora nos da 0,97, por lo tanto siempre son muy parecidos, con pocos datos y un decaimiento bastante lineal, pero se ajusta mejor el orden 1. Y entonces ahora lo que tendríamos que probar es 1 sobre la concentración de F si seguimos con nuestra política de prueba, y el summary nos da 0,93. Entonces 0,93 para orden 2, 0,97 para orden 1 y 0,96 para orden 0 nos habilita para decir que la absorción de fluoruro sigue un orden 1. De esta manera, si volvemos a nuestro experimento, acá tenemos, estos eran nuestros datos, entonces esta es nuestra ecuación diferencial. Si el orden es 1, nos queda esta ecuación diferencial sencilla, donde el decaimiento de la concentración de MFP seguiría esta misma ecuación que hicimos antes. Acá la ventaja respecto al experimento anterior es que en el experimento anterior lo habíamos hecho en presencia de MFP y solo con 3 datos. Acá hemos hecho un análisis completo, como disecando este proceso respecto al MFP. Bueno, muy bien. Lo que analizaremos ahora es tratar de individualizar el proceso que hidroliza el MFP a fluoruro. Para esto utilizaremos un procedimiento similar al que hicimos en el estómago. Llenamos la solución, la luz del intestino, con la solución de MFP, luego la extraemos, la ponemos en un recipiente y acá analizamos cómo varía la concentración de MFP o la de fluoruro o ambas. Acá en este experimento vemos a lo largo de 90 minutos qué es lo que ocurrió con la concentración de fluoruro, que es la primera columna, y qué es lo que pasó con la de MFP. Lo que se observa claramente es que a medida que la concentración de MFP va decreciendo, la concentración de fluoruro aumenta, y esto nos está indicando de que este proceso realmente existe, dado que acá no hay posibilidad de que el MFP o el fluoruro se originen o se vayan a otro lado. No analizaremos estos datos, sino que directamente pasaremos a analizar estos datos, que son exactamente igual. Esto acá representa, tenemos de 0 a 45 minutos la concentración de MFP, pero en presencia de fenilalanina 0 o en presencia de fenilalanina 14. En este experimento vamos a hacer dos cosas. Verificar en primer lugar el orden del proceso de hidrólisis, analizando las concentraciones a lo largo del tiempo, pero a su vez en presencia de fenilalanina. La fenilalanina es un inhibidor de la fosfatasa alcalina, que podría ser la enzima que esté produciendo este proceso.
Evidentemente el proceso es un proceso enzimático por la velocidad que ocurre, dado que el MFP en agua directamente no sufre este proceso de hidrólisis de manera visible en tan pocos minutos. Así a simple vista se puede observar que partiendo de la misma concentración, a los 45 minutos prácticamente hay más de 3 veces de MFP, lo que estaría indicando de que el MFP sería realmente el proceso de hidrólisis inhibido por la fosfatasa alcalina. De todas maneras lo vamos a verificar. Para eso vamos a ir a nuestra planilla de cálculo, los datos los tenemos acá, en la tabla MM18.3 que vamos a introducir en nuestro espacio de trabajo. Para esto la copiamos y venimos como siempre, tabla M18.3 con read table, clipboard, como siempre, header to deck, coma, sep, barra invertida T, encoding latín 1. Evidentemente nos hemos equivocado en algo y ya lo vamos a encontrar. Acá falta una coma. Ahí está, verificamos nuestra tabla. Acá la tenemos y entonces ahora lo que hacemos es un lineal model de la tabla MM18.3 a la que le asignamos FAL0, que sería la concentración de MFP, sin fenilalanina a lo largo del tiempo, para la tabla MM18.3, que no necesito restringir porque voy a tomar todos los valores. Vemos un summary de este objeto, en el que vemos un R de 0,93. Hacemos lo mismo ahora con el logaritmo, como de costumbre, y un summary, vemos 0,98, mejor ajuste, y si hacemos 1 y el summary, vemos 0,95, 0,95 contra 0,98 contra 0,93, otra vez nos quedamos con el orden 1 y esta sería nuestra constante, 0,0035. Lo que podemos hacer ahora es hacer lo mismo con el logaritmo, pero para FAL14, que logaritmo de FAL14 tenemos acá. Si hacemos un summary, vemos también un buen ajuste. La constante, como podemos ver, es 0,0071 y antes con el logaritmo, que vamos a tratar de encontrarlo lentamente, lo tenemos acá, era de 0,035, recuerde, 0,035 contra 0,00071. Vemos que la constante de decaimiento en presencia de fenilalanina 14 es mucho menor, lo que nos estaría indicando entonces que en este proceso, el proceso de hidrólisis MFP a fluoruro en el intestino está llevado a cabo al menos en gran parte por la presencia de una enzima, dado que al poner un inhibidor la constante se redujo significativamente. Tratándose de la fenilalanina, de un inhibidor del proceso gobernado por la constante K4, cabría pensar que si inhibimos este proceso, ya el MFP no se transformará a fluoruro y por lo tanto, si analizamos la concentración de MFP en función del tiempo, de su decaimiento podríamos sacar K5. Sin embargo, este recurso que prometía solucionar el problema no ha logrado inhibir en un 100% este proceso, por lo tanto es imposible anularlo completamente y ver solo el proceso gobernado por K5. Por ende, para poder calcular y evaluar realmente si ocurre K5, no se puede trabajar con la fenilalanina. Entonces, el modelo que vamos a utilizar para terminar de analizar el comportamiento del MFP dentro del intestino es el siguiente. Como hemos visto, trabajando con un intestino aislado, la constante K1, K2, K7 y K6 la hacemos 0, y lo que nos quedamos es con que el MFP se hidroliza a fluoruro, cosa que ya hemos demostrado in vitro, que el fluoruro se absorbe con una constante K3, que lo hemos demostrado in vivo, y suponemos que este proceso K5 existe y no lo podemos descartar.
Entonces, en nuestro modelo definimos una constante K total, que es la constante de desaparición del MFP, que involucraría tanto el proceso K4 como K5. Esa constante va a ser la suma de K4 más K5. Por lo tanto, la derivada de MFP respecto del tiempo va a ser igual a menos K, que es la constante de desaparición, multiplicada por MFP. Si aplicamos la transformada de Laplace para la derivada de MFP respecto del tiempo, utilizamos la constante 4, que sería el factor de Laplace por la transformada menos Q0, en este caso sería S, por la transformada de MFP menos MFP0. Eso va a ser igual a menos K por la transformada de MFP, que cuando tenemos una constante por una función es la constante por la transformada de la función, como podemos ver acá. Entonces, en esta expresión despejamos, pasamos MFP hacia la derecha y este término pasa sumando, sacamos factor común transformada de MFP y luego lo que hacemos, este término lo pasamos dividiendo. Entonces llegamos a esta expresión en la cual hemos despejado la transformada y por lo tanto ahora podemos hacer el proceso inverso. Si tenemos la transformada de una función, su resultado obviamente es la función, por eso la transformada de MFP nos va a dar MFP. Y si tenemos MFP0, que es una constante, sobre la suma del factor de Laplace más el operador de Laplace más una constante, estamos en presencia de la transformada 6. Por lo tanto, para una transformada del tipo A sobre S más A, el resultado es A grande por A por E elevado a la menos A chica por T. Es decir, va a ser MFP0 por E a la menos K por T. Esta sería la cantidad de MFP en función de la cantidad inicial. Si dividimos por el volumen que tenga el intestino, llegamos a la expresión que la concentración de MFP en la luz a lo largo del tiempo es igual a la concentración inicial por E a la menos K por T. Esta constante K ya la hemos averiguado a partir de los datos anteriores. ¿Cómo planteamos el modelo para el fluoruro? Ya tenemos una expresión que nos modeliza qué es lo que ocurre con la concentración de MFP. Ahora que lo vamos a ver es qué es lo que ocurre con la concentración de fluoruro. La cantidad de fluoruro en función del tiempo va a depender de cuánto se forma a partir del MFP, por eso es K4 por MFP, menos K3 por fluoruro, porque lo que se va suponemos que es proporcional a la concentración de fluoruro. Estamos suponiendo orden 1 para este proceso y orden 1 para este proceso. Aplicamos nuevamente la transformada. Si tenemos la derivada de F respecto al tiempo, es S por transformada de F menos F0. Acá es K4 por la transformada de MFP y menos K3 por la transformada de F. Vamos a suponer que la concentración de fluoruro a tiempo 0 es igual a 0, con lo cual se nos simplifica la transformada. Y acá nos quedan dos transformadas en la misma expresión. Pero la transformada de MFP la acabamos de resolver anteriormente para obtener la fórmula del MFP. Por lo tanto, como transformada de MFP es MFP0 sobre S más K, podemos reemplazar acá y nos va a quedar igual S por F transformado igual a K4 por MFP0 sobre S más K menos K3 por F. De esta manera nos queda una ecuación donde solo la transformada es la transformada de F. Ahora lo que hacemos es agrupamos este término que tiene transformada de F, lo llevamos para acá y sacamos factor común S más K, y luego lo pasamos dividiendo y entonces llegamos a esta expresión que equivale a transformar algebraicamente la expresión que tenemos acá abajo. Simplemente pasar de término y luego un factor pasarlo como divisor. Entonces acá ya hemos despejado la transformada de F, por lo tanto hacemos el proceso inverso. La antitransformada va a ser F y la transformada de esto tenemos que buscar la expresión que corresponde a la número 11. Es decir, es una constante A grande, que en este caso A grande sería K4 por MFP, sobre S más una constante A por S más una constante B. Acá las constantes A y B serían K y K3. Por lo tanto, haciendo el proceso inverso, vemos que nos queda A grande sobre B menos A. A grande sería K4 por MFP0, sería todo esto, A grande, y B menos A es K3 menos K. Todo eso va multiplicado por E elevado a la A, que es K menos T, menos E elevado a la menos B, que es menos K por T. Sí, que trabajar con esta expresión y asimilar A, B y A grande a lo que es en nuestro caso K4 MFP0, K y K3. Entonces llegamos a esta expresión que nos da la cantidad de fluoruro a lo largo del tiempo. Si dividimos por el volumen,
Esto va a ser concentración de fluoruro y al dividir por volumen, cantidad de MFP inicial va a ser la concentración inicial de MFP. Por lo tanto, encontramos una expresión que nos permite modelizar la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo en función de los parámetros que participan en el proceso. K4, que es la constante de hidrólisis, K3, que es la constante de absorción de fluoruro, K, que es la constante global de desaparición, es decir, K4 más K5, como habíamos visto, y C0, que es la concentración inicial de MFP. A partir de esta expresión vamos a tratar de calcular K4 in vivo, porque nosotros K4 lo tenemos calculado in vitro, calcular K4 in vivo con valores experimentales y luego, conociendo K4 y conociendo K, podemos despejar K5, que es nuestra constante. Si volvemos para atrás, es decir, si logramos conocer K4, que es esta, K, que ya le hemos conocido, podemos despejar K5, y si esta constante K5 es distinta de 0, nos va a indicar que el MFP se está absorbiendo, mientras que si fuera igual a 0 nos estaría indicando que el MFP solo se hidroliza y luego se absorbe como fluoruro. Muy bien, para terminar entonces, lo que haremos es ver si a través de nuestro modelo y nuestros datos podemos tener una medida de la constante K5 que nos estaría indicando si realmente el MFP se absorbe o no, porque de los otros procesos ya tenemos bastante información y en algunos casos bastante bien calculado. Por ejemplo, el parámetro K3, que hemos obtenido un valor de 0,0222 a partir de dos tipos de experimentos, midiendo el decaimiento de la concentración de fluoruro luego de haber alcanzado el mínimo o haber llegado prácticamente a un valor mínimo en el MFP, indicando que acá solo tenemos proceso de eliminación, o bien cuando colocamos fluoruro solo dentro del intestino, donde hemos obtenido un valor de constante K3. La constante K4 la hemos obtenido in vitro cuando hemos incubado el contenido en un recipiente y hemos medido la velocidad a la de que desaparecía. Por supuesto que K4 que hemos medido es in vitro y no es in vivo. Y luego el valor de K, que es la suma de la constante K4, K3, la constante K4 y la constante K5, nos dio un valor de 0,5012, que es sacado básicamente con estos valores hasta que la concentración llega prácticamente a 0, y es un valor bastante confiable. Entonces, utilizando todo esto y el modelo matemático que acabamos de desarrollar, que nos dice que la concentración de fluoruro en la luz del intestino se rige por esta ecuación, podemos, utilizando la función NLS que nos permite hacer ajustes no lineales en R, tratar de obtener, optimizar los parámetros para luego obtener finalmente el parámetro K5. Entonces vamos a ver cómo procedemos en R para hacer esto. Entonces acá tenemos nuestra consola, vamos a tratar de trabajar con dos cosas a la vez. Entonces vamos a reducir acá y esto también lo vamos a acomodar para tenerlo de manera más visible. Entonces acá estamos. Tenemos que acomodar la consola adecuadamente. Entonces acá ahora estamos. Entonces lo que vamos a hacer primero, varias cosas. Vamos a introducir los valores de los parámetros que vamos a utilizar. K4 le vamos a asignar el valor que hemos obtenido como valor inicial, que es 0,035149, que vemos acá. Al parámetro K3, que también hemos obtenido, le vamos a asignar el valor 0022428. Al parámetro K le asignamos el valor 0,050202 que tenemos acá. Entonces vamos a escribir, vamos a crear una función CF que sigue esta ecuación. CF tenemos acá, vamos a ampliar acá para ver esto mejor. Entonces nuestra función CF va a ser
function del tiempo, y entre llaves tenemos K4 por CMFP0 dividido K3 menos K, y todo esto va a ir multiplicado, vamos a abrir un paréntesis, por dos términos exponenciales, un término que es menos K por T, y eso va restado de otro término exponencial que es menos K3 por T. Entonces ahí tenemos ya los valores asignados. K3 introdujimos este valor, K4 introdujimos este valor, K introdujimos este valor, CMFP0 introdujimos este valor, y tenemos nuestra función CF que tenemos acá. Entonces, ahora con esta función vamos a hacer con estos datos el ajuste que vamos a llamar MM18.1. Para esto usamos la función NLS que hace el ajuste no lineal, donde f lo vamos a expresar en función de toda esta ecuación que la podemos copiar acá. Se podría utilizar la función, pero se ve mejor de esta manera. Entonces, f es K4 por CMFP dividido K3 menos K, la exponencial de menos K por T menos la exponencial de menos K3 por T. Entonces acá tenemos que definir alguna serie de parámetros más. Le tenemos que indicar que utilice los datos de la tabla MM18.1. Le vamos a indicar también los valores de inicio. Como valores de inicio, nosotros vamos a utilizar K3 como un parámetro fijo y CMFP fijo. Le vamos a dejar que nuestra función calcule K4, a la que le damos como valor inicial el valor que ya tenemos acá arriba de K4, y para acá le damos también el valor de K que tenemos acá arriba. Y esto le vamos a poner el parámetro trace en true para que nos muestre el ajuste. Entonces acá le damos enter y acá nos hace el ajuste, acá nos muestra el error y acá nos saca los parámetros. Este es el valor de K4, que es el primero que colocamos acá, y este es el valor de K3 calculado. Entonces nosotros habíamos dado valor inicial de K4, lo vemos acá, 0035, pero ahora nos quedó en 0046. Para valor de K le habíamos dado 0050 y nos dio este valor. Por lo tanto, estos son los nuevos valores optimizados. Entonces yo ahora le puedo reasignar a K4, le reasigno este valor que es 0,0469216, y para acá le asigno el nuevo valor calculado que es 0,3249672. Entonces con estos datos yo podría ver si realmente este ajuste ha sido bueno. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, ya he reasignado a K4 y a K3 nuestros valores, entonces lo que puedo es graficar nuestra función. Es decir, hago un plot de CF que vaya de 0 a 90 minutos, porque si volvemos acá, los datos que tenemos, vamos a ver de esta manera, los datos que tenemos van hasta 90 minutos, entonces graficamos de 0 a 90 minutos, acá, de 0 a 90 minutos, y le vamos a dar un valor ilim que vaya desde 0 para que nos entre. Acá tenemos valores de 40, démosle hasta 60, por ejemplo. Entonces, en algún lado debemos tener la función que la vamos a ir a buscar. Acá está. Vamos a poner acá, la vamos a dejar encima. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar estos puntos experimentales sobre esta función para ver si el ajuste es relativamente bueno. Para esto usamos points y vamos a graficar tabla MM18.1, porque esta tabla que tenemos acá ya había sido introducida como MM18.1, peso T, tabla MM18.1, peso F. Ahí vamos a estar colocando los valores.
le puedo dar que el tamaño del símbolo sea 1,5 para que se vea bien, un valor relleno 19 y un col le damos, por ejemplo, red para que se vea bien. Entonces graficamos y acá vemos, estos sean los datos experimentales y los puntos rojos corresponden a lo que tenemos acá. La línea es nuestra función con los parámetros calculados y algunos de ellos optimizados, donde podemos ver que el ajuste es bastante bueno porque los puntos van quedando relativamente dispersos. Lo ideal sería que que vaya pasando todo entre medio, pero no hemos podido lograr al menos algo mejor que eso, y esto es relativamente bueno. Por lo tanto, digamos, esto nos estaría indicando que los parámetros optimizados y los valores que hemos obtenido acá son aceptables. Entonces, como el parámetro K que tenemos acá era la suma de K4 y K5, entonces nosotros ahora podríamos calcular K5, que K5 no sería otra cosa que hacer el valor de K menos K4 que ya tenemos. Y entonces el valor de K5 que obtenemos es este valor. Siempre los parámetros, como nosotros planteamos el modelo, los parámetros, el signo que implica si la sustancia se absorbe, se aporta o quita componentes de un sistema, el símbolo se lo ponemos en la ecuación diferencial, siempre nuestros parámetros son positivos. Por lo tanto, si el MFP, volviendo acá a nuestro modelo, si el MFP se absorbiera de manera intacta, K5 tendría que tener un valor positivo. Sin embargo, acá lo que vemos es que nos dio un valor negativo. Entonces, al habernos dado un valor negativo, lo mejor que podemos suponer, por lo menos hasta ahora con estos datos, es que este dato no alcanza a ser 0. Y por lo tanto, le podemos asignar 0 y con este primer estudio decir que, bueno, en nuestro modelo el MFP se hidroliza por la acción de una enzima que hemos comprobado, y luego el fluoruro se absorbe con una constante velocidad, que ya también hemos calculado que tiene este valor, y que al menos en estas condiciones este parámetro K5 sería 0 o al menos despreciable con respecto al proceso de la velocidad de hidrólisis.